Vamos a recibir entonces a los primeros ponentes de la noche. Son a Luis Liz Marzana y Nazario Martín y Daniel Jaque. Pueden ir subiendo al escenario, que nos van a hablar de fotónica, nanotecnología, medicina, biomedicina y energías renovables. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer una presentación un poco repartida en equipo. Parece que yo voy a empezar. No sé si puedo empezar ya. Ahí estamos. Bueno, en primer lugar, quiero introducir un tema que probablemente han oído hablar de él en los periódicos. Hace ya muchos años que se habla de la nanotecnología. Y una de las promesas de la nanotecnología era que iba a cambiar radicalmente la forma de concebir la vida. Se han propuesto muchísimas aplicaciones en todos los ámbitos de la medicina, de la energía, de la tecnología. Y de hecho, esta gráfica que tenemos aquí tiene ya del orden de 10 o 15 años, donde se proponían algunos de los lugares de la vida habitual, de la vida cotidiana, donde podríamos ver ya elementos de nanotecnología que harían posible algunos productos, como por ejemplo pues el tener discos duros con una mayor capacidad de almacenamiento, pero también placas fotovoltaicas que se pueden colocar directamente encima de la entrada de una cafetería y con eso iluminamos, por ejemplo, este cartel de publicidad que está formado también por elementos de nanotecnología, nanopartículas, que permiten obtener con una estupenda nitidez, definición de color y además con un peso extremadamente bajo, de forma que se pueden tener en cualquier lugar. De la misma forma, se predice también que muy pronto vamos a tener ropa que puede diagnosticar el funcionamiento del cuerpo, puede medir la presión arterial, puede medir las pulsaciones y no solo eso, sino también enviarlas directamente al médico que puede hacer un seguimiento. Eso es algo que no es tan descabellado. Ahora mismo ya se puede hacer con muchos relojes. Tenemos también, por ejemplo, pinturas protectoras que, por ejemplo, evitan que haya una corrosión más rápida de la mayoría de los elementos metálicos que tenemos a la intemperie. Todo esto se basa en que cuando reducimos el tamaño de los materiales, sus propiedades pueden cambiar radicalmente y se pueden aprovechar para muchísimas aplicaciones. Entonces, antes de hablar realmente de propiedades, pues quería explicar lo que significa nano. Nano es un prefijo griego que simplemente denota una milmillonésima parte de algo. Es decir, que si hablamos de un nanómetro, estamos hablando de una milmillonésima de un metro. Ese es el tamaño característico de los elementos que componen la nanotecnología. Si hacemos una comparativa, para verlo un poco más visualmente, la relación entre el tamaño de una pelota de fútbol y las dimensiones del planeta Tierra es aproximadamente de 10 veces la relación entre un metro y un nanómetro. De esa forma, una pelota de fútbol mediría unos 100 millones de veces menos que la Tierra y una pelota de átomos de carbono que mide un poquito menos de un nanómetro mediría unos 100 millones de veces menos que una pelota de fútbol. Esos son los tamaños que estamos manejando. ¿Cómo podemos trabajar con estos materiales? ¿Qué técnicas de observación tenemos? Pues esto se puede ver fácilmente cuando analizamos pues un objeto cotidiano cualquiera, tanto artificial como natural.
Por ejemplo, si nos fijamos en esta bujía, pues simplemente lo que vemos es un elemento de un motor que produce una chispa y con eso se enciende el motor. Sin embargo, podemos ir a cualquier elemento de esa bujía y encontrarnos pues una composición bastante complicada. Por ejemplo, esta parte está hecha de lo que se llama de un óxido de aluminio, que si lo analizamos mucho más cerca vemos una rugosidad mucho más importante que la que apreciamos a simple vista. Si seguimos ampliando vemos estas terrazas que simplemente reflejan la presencia de un material cristalino, y si seguimos ampliando llegaremos a un momento en el que podemos ver realmente los átomos que componen ese material cristalino. Lo que nos interesa es poder manejar los átomos de forma que fabricamos materiales tan pequeños como los que comentaba hace un momento. Lo mismo podemos ver en los elementos de la naturaleza. Estos serían hojas de menta, donde al ampliar podemos empezar a ver estas capsulitas, que son las que contienen el aroma de la menta. Si seguimos ampliando empezamos a ver las células que componen la piel de la planta. Y si seguimos metiéndonos dentro podemos llegar a ver incluso los depósitos de clorofila donde se produce la fotosíntesis, y ahí se producen los alimentos que mantienen a la planta viva. Entonces, toda esta capacidad de observar y entender el funcionamiento de los materiales, tanto naturales como artificiales, en esa escala tan pequeña, nos permite empezar a planificar aplicaciones y a entender las propiedades. Dado que estamos hablando fundamentalmente de aplicaciones de la luz, quiero poner un ejemplo de la interacción de la luz con objetos tanto macroscópicos como nanoscópicos, y veremos que hay una similitud muy grande. Este es un experimento que obviamente no recomiendo a nadie que haga en casa, pero que se ha publicado recientemente y que consiste en colocar dos uvas muy cerca una de otra dentro de un horno microondas casero, y simplemente por acción de esa radiación de microondas que se acumula alrededor de cada una de las uvas hace que se concentre una gran cantidad de energía en ese punto de contacto. Pues algo exactamente igual sucede cuando tenemos nanopartículas de oro, o sea, partículas de ese tamaño nanométrico, y en este caso utilizamos luz visible en lugar de usar la radiación de microondas. También tenemos esa concentración de energía en el punto de contacto que nos permite pensar en muchas aplicaciones. De hecho, este tipo de partículas tan pequeñas de metales se han utilizado ya desde el tiempo de los romanos para colorear vidrios. Esta es la famosa copa de Licurgo que se puede ver en el Museo Británico y que cambia de color en función de que se ilumine desde el frente o desde la parte de atrás. Y eso es porque en su composición incluye nanopartículas de oro y de plata que le dan esos colores que nunca diríamos que son de oro y plata. Muchas de las vidrieras de las catedrales que conocemos también están compuestas por pigmentos de este tipo. ¿Y esto para qué sirve, además de agradar la vista? Bueno, en primer lugar, ¿cómo podemos fabricar esos elementos de una forma controlada? Pues ahora mismo lo podemos hacer muy fácilmente empleando química. Simplemente una receta casi de cocina, donde tenemos una disolución de cloruro de oro, añadimos ácido cítrico, zumo de naranja o de limón, y vemos que la disolución empieza a cambiar de color y finalmente obtenemos algo de color rojizo brillante, y el color que observamos ahí proviene de partículas de tamaños de unos 10 nanómetros, recordemos una 100 millonésima parte de un metro, compuestas de oro cristalino y que dan este color que vemos aquí. Bueno, pues la aplicación probablemente más popular, o al menos una de las primeras de este tipo de materiales, fue lo que se llaman los ensayos de flujo lateral, que se conocían en su momento también como los test de embarazo. Los test de embarazo funcionan, bueno, ya supongo que la mayoría sabéis cómo funcionan en la práctica. Esta parte se sumerge en la orina difunde y tenemos que ver dos rayitas, una que nos dice si el test es positivo o negativo y otra si el test es válido o no válido.
Pues eso funciona de la siguiente manera. Aquí tenemos una tira capilar, que sería esto que viene por aquí. Introducimos lo que aquí se llama el analito, que sería la orina que queremos analizar. Y aquí hay un depósito de nanopartículas de oro que llevan unidos anticuerpos selectivos de la hormona del embarazo. De forma que cuando esto difunde por aquí, tenemos aquí una línea otra vez selectiva a la misma hormona, con lo cual si está presente, las partículas se colocan aquí y vemos la línea de color. Luego hay otra línea de anticuerpos que reconocen en cualquier caso las nanopartículas y eso es lo que nos dice si el líquido ha difundido lo suficiente para que pueda ser válido el test. Por lo tanto, el color que vemos en esta línea, o en cualquiera de las dos líneas, solamente es posible porque los anticuerpos van unidos a esas nanopartículas que tienen esa interacción tan fuerte con la luz. Y más popular hoy en día que el test de embarazo, pues es el famoso test de COVID, que funciona exactamente igual, excepto que los anticuerpos ahora son selectivos al RNA característico de la enfermedad del COVID. Con esto termino simplemente con la conclusión de que combinando nanotecnología y luz tenemos no solamente objetos muy bellos, sino también eminentemente útiles. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, vamos continuando con lo que estaba explicando el profesor Marzán. Vamos a hablar de una de las aplicaciones inminentes que son realidad y a cuál va a ser el futuro de estas partículas tan pequeñas, de estas nanopartículas, que es la biomedicina o la imagen médica, el diagnóstico clínico. Bueno, desde luego, como pasa cuando se estropea un coche, lo primero que haces es abrir el capot. Cuando nosotros tenemos un problema de salud, lo que primero que quiere saber el médico es qué está pasando dentro, qué es lo que está fallando. Necesitamos hacer técnicas que nos permitan ver dentro del cuerpo. Y eso ha sido una obsesión desde el principio de los tiempos. Durante todos estos años nos hemos ido beneficiando de las diferentes tecnologías que iban apareciendo y que nos permiten, por ejemplo, ver nuestros huesos usando rayos X, ¿vale? Ya descubiertos hace mucho más de 100 años, ¿vale? Pero también nos permiten ver en 3 dimensiones cómo son nuestros huesos y nuestros tejidos por lo que se llama el TAC, la tomografía de rayos X, que nos permite, cuando nos tumbamos esa máquina súper desagradable que nos hace fotos en todas las direcciones y al final construye una imagen 3D, ¿vale? Que nos permite pasar de imágenes de poca resolución, como son las radiografías convencionales, a imágenes tridimensionales de muy alta resolución en la cual podemos ver los diferentes órganos. Eventualmente podríamos detectar malformaciones, tumores, roturas, etcétera, ¿vale? Luego, más adelante, también como consecuencia del desarrollo de la ciencia, que aparentemente no tiene nada que ver con la medicina, pero al final acaba teniendo impacto en la medicina. Estos son dos físicos, Bloch y Parcel, que son muy famosos en ciencia por otras cosas, pero fueron los que establecieron los principios de la resonancia magnética, ¿vale? Que son cuando vemos nuestros cartílagos, nuestras rodillas, ¿vale? Y bueno, pues hasta ahora la energía nuclear que nos permite ver por radiación, por radiactividad, nos permite ver y detectar, por ejemplo, sobre todo tumores. Bien, todas esas son las técnicas que ahora mismo tenemos en los hospitales. Y de nuevo son técnicas que han aparecido, muchas de ellas casi por casualidad. ¿Son técnicas con las cuales estamos contentos? Bueno, sí, pero todas tienen sus problemas, ¿vale? El principal problema de muchas de ellas es que utilizan aparatos muy caros o utilizan radiaciones que no son para usar todos los días. Todos sabemos desde pequeños que no es bueno que nos hagan 18 radiografías porque nos pueden crear problemas el exceso de radiación de rayos X, ¿vale? Entonces, bueno, si pensamos, bueno, vamos a ver cómo podríamos solucionar estos problemas. Quiero una técnica barata, que no sea dañina y a ser posible también portátil, porque uno de los problemas que tiene la sanidad ahora es que si tú tienes que hacer en un pueblo remoto una resonancia magnética, no te puedes llevar el aparato, ¿vale? Bien, la idea es usar la luz que nos sobra, que sabemos soportarla, que no es dañina, que encima sabemos cómo fabricarla, porque es muy fácil fabricar luz, y encima sabemos cómo detectarla. Entonces la idea es decir, bueno, puedo reemplazar todas estas técnicas que son un poco, digamos, dañinas y son caras por usar la luz. La contestación es que sí, ¿vale? Que nosotros podríamos utilizar la luz, pero no es tan fácil. No es tan fácil porque si fuese posible sería que nosotros fuésemos transparentes. Es decir, yo quiero ver mi hígado
pero es que no puedo porque tengo encima toda la piel, que me hace que sea opaco. Nosotros somos opacos a la luz, por lo tanto, en principio, no vale. Y menos mal, pues imaginemos que fuésemos transparentes, sería bastante desagradable. Algunos ganaríamos en belleza, pero la gran mayoría perderíais, ¿vale? Pues eso, somos opacos, con lo cual no podemos ver dentro de nosotros. Sin embargo, sí que podemos usar la luz para ver cosas que están en la superficie, problemas físicos, problemas de salud que están en la superficie y que podemos utilizar la luz. Bien, uno de los ejemplos más claros es cuando tiñen nuestros ojos en búsqueda de úlceras. Meten una sustancia, unas gotitas que emiten luz y se queda pegada o se queda metida donde hay una úlcera. Cuando habéis ido alguna vez, no sé si habéis dormido después de una juerga excesiva con las lentillas puestas y al día siguiente te levantas con un dolor en los ojos, vas al médico, te echa una gota y te dice, mira, te has destrozado el ojo, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues con luz, pero claro, porque es una cosa que está en la superficie. Puedes ver lo que hay, una heridita que hay en el ojo en la superficie, ¿vale? Actualmente ya también se utiliza la luz para ver, por ejemplo, en problemas mucho más avanzados. En este caso son las mismas nanopartículas parecidas a las que ha introducido el profesor Marzán, en las cuales emiten luz y mediante un tratamiento en su superficie hacemos que se peguen de forma selectiva al tumor. De tal manera que el cirujano, cuando está operando, ¿vale?, es capaz de iluminar con una cierta longitud de onda, con una cierta lámpara, el tumor y ver, mira, aquí brilla, aquí hay verde, pues ahí todavía le queda tumor por quitar y va quitando con el bisturí, ¿vale? Y esto es una aplicación ya clínica, pero bueno, claro, está muy bien, pero ha tenido que abrir para ver dónde está el tumor, porque la luz que está generando no sale, no atraviesa la piel se lo come todo, eso es opaca, ¿vale? Bueno, pero ¿somos realmente opacos? Bueno, depende, como todo en la vida, depende del color, ¿vale? Somos opacos sobre todo al visible, al verde, que es lo que ven nuestros ojos. Pero hay otros colores en los que somos un poquito transparentes. Les invito, bueno, a lo mejor está prohibido ahora, con lo cual no quiero que les echen la bronca, pero si ustedes encienden el móvil y ponen la linterna enfrente de su dedo, van a ver que su dedo se torna rojo y encima ven el hueso casi perfectamente de su dedo. ¿Por qué? Porque somos opacos a todos los colores salvo lo que está a partir del rojo, que nuestro ojo no lo ve, pero ahí somos semitransparentes, como podemos ver en este. Porque existe lo que se llaman, una cosa técnica que no sé por qué lo he puesto, está mal puesto, que son las ventanas biológicas, ¿vale? Es decir, hay unas zonas de unos colores a los cuales somos transparentes. Entonces, ¿cómo puedo usar la nanotecnología para aprovecharme de esa cierta transparencia que tenemos en los tejidos y poder ver dentro de nuestro cuerpo? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, a ver, si me estás diciendo que eres transparente en el rojo, pues méteme nanopartículas que emitan en el rojo o más allá del rojo y para ver desde dentro del cuerpo. Bien, este son el tipo de nanopartículas, en este caso son de 8 nanómetros y en el caso de la salud necesitamos que sean pequeñas porque las vamos a inyectar, ¿vale? Yo prefiero, puestos a inyectar, vamos a inyectar cosas pequeñas que fluyan bien, que se repartan bien por el cuerpo y no vayan obstruyendo las venas y las arterias, ¿vale? Para eso está el colesterol, los bollos y otras cosas, ¿vale? Pero no queremos inducirlo. Entonces, metemos estas nanopartículas tan pequeñitas, de 8 nanómetros, que emiten justo a 1300 nanómetros, que es justo donde somos lo más transparente posibles. El ojo no lo ve, pero sí que hay aparatos y cámaras fotográficas que sí lo ven, ¿vale? Entonces, estas son las nanopartículas que vamos a inyectar y esto es su luminiscencia, la luz que emiten. Cuando nosotros las metamos dentro del cuerpo, van a ser como linternas que nos iluminan desde dentro y podremos ver el interior de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, esto es un vídeo que espero que esté funcionando y aquí lo que van a ver, ¿vale? Sé que no han cenado todavía, yo creo que no les va a dar mucho aprensión. Aquí tenemos un ratón anestesiado y esta es la cola del ratón. Aquí vamos a inyectar nuestras nanopartículas que les acabo de enseñar. Esas pequeñas pelotitas de 8 nanómetros que emiten luz en un color que somos transparentes. Fíjense, están circulando por todo el sistema cardiovascular. Aquí tenemos el corazón, aquí tenemos la femoral, aquí tenemos todas las venas que irrigan el cerebro y lo vemos como si el ratón fuese transparente. Es que es transparente a este color. Bien, ¿por qué enseño un ratón? Porque por ahora estamos en el camino de aplicarlo a los humanos. Todavía queda un poco de tiempo y lo que queda es mucho dinero. Pero es el principio. Y yo, a lo mejor, yo no lo veo. Pero estoy convencido que mis nietos harán imágenes con estas nanopartículas o unas parecidas. ¿Por qué? Porque es mucho más barato, mucho más rápido. Necesitas una pequeña fuente de luz y una cámara fotográfica que es portátil y puedes hacer
maravillas con esto. Así que yo creo que, bueno, espero que haber dado una pincelada de lo que es el futuro de la nanotecnología en la biomedicina. Y ya les digo, nosotros a lo mejor no lo vemos, pero nuestros nietos seguro que sí. Muchas gracias. ¿Cuán gritan estos malditos? Mal rayo me parta si en acabando esta carta no pagan caro sus gritos. Perdónenme, pero no me resistía, estando en un teatro así, con público, a declamar al Don Juan. Cuando nuestro querido poeta García Lorca creó La Barraca, lo hizo con la finalidad de que el teatro volviese al pueblo de donde nunca debió de salir. Lo que estamos haciendo aquí ahora es enseñarles algo muy poco, muy visual de lo que la ciencia puede ser y puede traer, como han dicho estos dos eminentes científicos, y hacerles ver que el futuro, los problemas a los que se enfrenta la humanidad, el ser humano, solamente pueden ser resueltos a través de la ciencia. No se dejen ustedes engañar, no hay otro camino. Y ahora ya yo les voy a dar otra visión distinta un poco de mis colegas, donde la luz también juega un papel muy importante. El Sol es la fuente de energía del sistema solar que es inagotable, es barata, es la más socializante, llega a todas partes del planeta y es la única posibilidad de tener una energía renovable, una energía limpia, no contaminante. Esto es de lo que les voy a hablar un poco, unos minutos. Aquí ven que desde que se inicia la revolución industrial hace aproximadamente 2 siglos, pues el progreso ha estado íntimamente relacionado con los combustibles fósiles, con la combustión. Aquí hay muchos hechos muy importantes, muy señalados, pero me voy a enfocar solamente a este. En la época de los romanos se calcula que había unos 250 millones de habitantes en todo el planeta. Actualmente ya pasa de 7.500 millones de habitantes y probablemente para el año 2050 el número de la población de habitantes será unos 10.000 millones. Este planeta no da más de sí. Viajamos en una nave por el espacio en donde la única fuente que tenemos de energía es el Sol. Todo lo demás que tenemos se puede agotar. Entonces hay que empezar a considerar el Sol como una forma de resolver quizá el problema más importante que tenemos ahora mismo la humanidad, como es la energía. Acabamos de ver cómo en cuanto falta un poquito de gas o de petróleo por la guerra del señor Putin, pues tenemos serios problemas. Todo se encarece. La única solución es resolver el problema de la energía. Hay gente que dice, no, es el agua, es el clima, la contaminación. Si la energía es limpia, ya no hay contaminación. Si la energía es barata, se desaliniza el agua, porque si algo tiene este planeta es agua. La sociedad no es indiferente a esto. De hecho, en 2015 existió la primera conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas en París. Ahí lo que se pretendía es que la temperatura la temperatura media del planeta no subiese de 2 grados Celsius. 2 grados centígrados. La realidad es que, bueno, en Madrid tuvimos una conferencia en el 2019 en donde el objetivo final era que hubiese unas emisiones de carbono, de CO2, cero para el año 2050. La última de estas reuniones ha sido en Glasgow. Y aquí ven como el presidente de esta reunión, el profesor Sharma, lo que vino a decir es, una vez terminada la reunión, podemos afirmar con credibilidad que hemos mantenido el 1,5 grados porque el objetivo era
disminuirlo a 1,5 grados porque el planeta, ya digo que no llegamos a tiempo. El 1,5 grados todavía sobrevive, persiste, pero su pulso es muy débil y solamente sobrevivirá si mantenemos nuestras promesas de trasladar nuestros compromisos a una acción rápida. La ciencia ya no sabe cómo decirlo. Tenemos problemas muy serios y si no se pone atención a ellos, quizá lleguemos a un punto en el que la situación sea irreversible, sin ser catastrofista. Bien, para alcanzar estos retos, el desarrollo de las energías renovables es una necesidad. En este sentido, pues estas son las energías renovables más importantes. Entre ellas pueden ver la energía solar, que es capaz de suministrarnos una potencia de 23.000 teravatios. Estos son como aproximadamente, pues no sé, unas 15.000 centrales nucleares que existiesen en el planeta, ¿no? O sea que la realidad es que, por poner un número, si fuésemos capaces de recolectar el 0,02% de la energía solar que llega a nuestro planeta, bastaría para mantener toda la energía que el planeta gasta en un año, con el 0,02%. Lo que pasa es que somos bastante torpes y no sabemos hacerlo mejor, de momento. Estos son los principales tipos de células solares que se pueden encontrar ustedes. Esta de aquí, las de silicio, aparecen ya en la televisión como algo interesante para poner en casa y efectivamente la eficiencia máxima de estas células es de en torno al 20-25%. ¿Qué significa eso? El Sol nos lanza puntos de energía que llamamos fotones. De cada 100 fotones, esta célula es capaz de transformar 20 o 25 en electricidad. Esa es la idea de la eficiencia. Vean que hay otras, dye-sensitized solar cells, estas son celdas de colorante. El máximo exponente de estas células, que lleva su nombre, las células de Grätzel, ha sido uno de los conferenciantes plenarios de esta reunión. Ayer dio su conferencia. Las células solares de naturaleza orgánica, fíjense la eficiencia, y las más recientes de perovskitas con un 25%. Se va progresando bastante. Se pueden hacer tándem de ellas, juntar más de una a la vez para recoger mejor la energía solar y llegamos a casi un 30% de eficiencia en estos dispositivos. Observen de nuevo, esto es nanociencia. El silicio tiene un espesor, la capa activa, la que recoge los fotones del Sol, de unas 200 micras. Pero ya aquí en las perovskitas son unas 300 nanómetros. Esa distancia que decía mi compañero. Luego se necesita muchísimo menos, se están haciendo células cada vez más eficientes gastando menos material, porque el material que tenemos se agota. Aquí, aunque es una idea un poco naif, un poco ingenua, pero quiero que entiendan qué es una célula solar. Es muy sencillito. Aquí hay unas imágenes. Lo que va a hacer es que va a venir un fotón del Sol. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Cómo un fotón del Sol se transforma en electricidad? Pues lo voy a contar allí. Esto fue lo que se pensaba de unas células, las perovskitas. Inicialmente se pensó que actuaban como a la izquierda. Luego se ha visto que era erróneo y lo correcto es lo que les voy a mostrar en la derecha. Llega un fotón. El fotón, cuando está en el medio rosa, que es la perovskita, se forma una carga positiva y una negativa juntas. En la escuela, en el colegio, les han dicho que cargas de distinto signo se atraen. Entonces, ¿por qué se van a separar? No se quieren separar. Por eso es por lo que tienen que llegar a una interfase, y aquí ven, la interfase es ahí arriba, y esa interfase ya sí les da la energía como para separarse. En realidad, las perovskitas, que son esta masa que tengo aquí, que es la capa activa, la que recoge fotones del Sol, pues aquí lo que hace es que llega, y como es un semiconductor, no necesita llegar a la interfase, se disocia ahí. Y fíjense, hacia un lado van electrones, hacia otro lado va lo que queda cuando se va el electrón, que es un hueco, una carga positiva, vamos a decirlo. Bueno, estas perovskitas han sido un auténtico tsunami. Todo el mundo seguramente conocerá algo, ha oído algo del grafeno como un material. Bueno, se ha publicado mucho más de perovskitas que de grafeno, mucho más en los mismos años.
Aquí lo tienen, aquí pueden ver que en los primeros años el grafeno se publicaban 2000 y pico publicaciones científicas en un año y aquí pues pasan de 3000. De tal manera que el impacto, eso ha sido un auténtico tsunami, como un nuevo material que puede ser muy útil para nuestros propósitos. Voy a terminar diciendo cómo podemos captar la luz del sol. Pues hay veces, bueno, el sol solamente funciona en la zona del visible, donde vemos, en el espectro electromagnético del visible. Y en la zona ultravioleta, que es una zona de más energía, pues no es eficaz las células que nosotros tenemos y entonces se están combinando con estas nanopartículas que nos han enseñado, aunque con una composición algo diferente, y se ve cómo al llegar a este punto donde está la nanopartícula, la energía del sol puede descomponerse en dos tipos de energía que ya pertenecen a la zona donde la célula puede utilizarla. De tal manera que son formas de utilizar la energía solar donde no está siendo útil ahora para que vuelva a serlo. Y finalmente les voy a poner esta diapositiva porque las células fotovoltaicas no tienen por qué ser necesariamente feas. Se pueden hacer un parque como este parque que tienen en la ciudad de Singapur, en donde además estos árboles, que es una especie de jardín de árboles solares, pues no solamente es que pueden girar para capturar la energía de manera más eficaz, sino que además proporcionan sombra a la gente que está alrededor. Se pueden buscar escenarios que sean agradables. Y aquí termino y nada, lo que sí vamos a pedir es que salga el artista, el jefe, el boss de todo esto. Gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias, ha sido un honor tenerles en el escenario. La verdad, bueno, como decía Dani, yo lo voy a hacer. La verdad, si ponen el dedo delante de la luz, lo ven, ¿no? Somos transparentes en el rojo. Y parece que el rojo también cura. Ahora entiendo la película de T, ¿verdad? ¡Auch! No le decía. Bueno, y con Luis Marzán, la primera charla me quedó bastante preocupado, Luis. Pero bastante. No quiero ver todos los niños de Tenerife esta noche poniendo 2 uvas en el microondas. Vale, Atenea, no pongas 2 uvas en el microondas. Se lo dando a mi hija, perdonen, pero se lo prometí. Llevo 2 días sin verla casi con este congreso. Y por cierto, hablando de niños, esta noche les voy a pedir varios aplausos. Y el primero, ya que saludé a mi hija, va a ser por los niños, porque al principio vimos que mal lo hemos pasado en estos 2 años de pandemia. Pues los niños nos han dado una lección, han estado 2 años sin cumpleaños, sin fiestas de Navidad, corriendo en el patio con mascarilla. Creo que el primer aplauso de esta noche va por ellos, ¿no?